Dos mujeres, dos amigas, mucho café, mucho vino, sobre todo vino. Siempre. Libros, películas, obras, cultura, sociedad, muchas preguntas y mucha risa. Yo soy Lina y estoy con Juliana, y estamos en Las Bien Portadas. Este es un podcast para hablar del amor, de las relaciones, de la vida, de la muerte y de todas esas historias que nos contaron sobre cómo deberíamos vivir. Porque incomodar, preguntar y cuestionarse es como debieron enseñarnos a portarnos. Eso somos Las Bien Portadas. Bienvenidos, bienvenides y bienvenidas a todas las Bien Portadas. Hoy vamos a hablar del amor romántico. Me encanta. Ay, sí, ese temita. ¿Vos sos romántica? No, yo no soy muy romántica, ni mi esposo tampoco. A mí me gusta ser romántica, pero creo que soy menos romántica de lo que... ¿Esperabas de ti misma? Sí, algo así. Imagínate que justamente ayer estaba leyendo un libro con mis hijos. Si no estoy mal, era como Hansel y Gretel. Pero no importa, era uno de esos clásicos que todos conocemos. Princesas, castillos, príncipes y al final el famoso "y vivieron felices para siempre". Y de repente me quedé pensando... Con el que crecimos. Total. Y que además todavía están todos los libros de los niños. Sigue vigente. Sí, sigue súper vigente. Y yo me quedé pensando, ¿quién escribió estas historias que moldearon nuestra historia de amor? O sea, porque finalmente yo siento que yo durante mucho tiempo soñé con tener un amor romántico así. Yo decía, yo quiero encontrar ese príncipe azul que me cuide, que me mime, que me trate no sé cómo, sin obviamente cuestionarme lo que implica tener un príncipe azul en mi vida y lo que implica yo ocupar ese lugar de princesa, ¿no? Cuando uno vuelve a mirar estos cuentos con ojos adultos, o más bien con ojos feministas, que a mí me encanta, empieza a notar cosas rarísimas. Entonces uno ve la mujer dormida, la madre ausente, porque la matan, casi siempre las matan al principio del cuento, o porque es una mujer que llega y ocupa entonces la madrastra y por lo general se vuelve malvada. Una mujer también que puede estar esperando eternamente. Sí, eso me llama mucho la atención porque vemos situaciones, es más, vemos que la vida termina cuando encuentra al príncipe. Tal cual. Nunca sabemos qué pasa después, solo sabemos que vivieron felices para siempre. Exacto. Y me hace pensar como si la vida fuera una espera eterna, porque la vida se acaba cuando la espera se termina. No sé si ese punto que también he empezado a ver desde una mirada feminista, porque también me gusta mucho, es pensar en la promesa de esperanza con la que vivimos y con la que crecimos, y es que en algún momento todo va a cambiar, todo va a mejorar. Y es como si la vida se convirtiera en esa espera, porque mira que el final feliz llega cuando la espera termina. Sí. Y me hace pensar en frases que parecen inocentes, pero me parecen bien estructurales, como ten paciencia, entiende un poco más, lo podemos poner en términos más coloquiales, cuando tenga este trabajo. Y podemos pasar, parece que la vida nos hubiera enseñado que las mujeres estamos disponibles para esperar con una promesa de esperanza. Mañana mejor. Claro, y si te pones a pensar, esa narrativa se convierte en tu identidad. Entonces, si yo me voy, pues yo ya le dije a todo el mundo que esto iba a cambiar porque yo me creí esa promesa de esperanza y se cae mi vida, mi futuro, los hijos, la vida que imaginé. Entonces parece que esperar hace parte de nuestro amor romántico. Tal cual. Y no solamente la espera, es también como, digamos, no solamente la espera de lo que va a llegar, sino la espera de que alguien venga a rescatarme, que alguien venga a completarme, que alguien venga a darme ese final feliz, esa felicidad como una promesa, como si fuera la meta última, ¿no? Y como si fuera permanente, como porque si, al parecer la llega adquiriste y ya nunca la vas a volver a perder. Como si la felicidad fuera un lugar de destino al que, ok, llegué a Wonderland, felicidad. Eso es muy turbio. Es muy turbio, es muy turbio. Entonces, bueno, igual aquí
creo yo que lo que surge son más preguntas que respuestas. Y entre todas estas yo me pregunté, ¿y si este amor romántico no es tan inocente como nos hicieron creer? ¿Y si en realidad fue una especie de educación emocional colectiva, como si fuera como una suerte de droga que nos hicieron tomar a todos y nos creímos ese cuento? Entonces, no sé, esto también me hace pensar, por ejemplo, en la historia. ¿Cómo se construye a lo largo del tiempo, Juli? Total. Si nos vamos, a ver, nosotros crecimos con Disney, pero claramente el amor romántico viene desde mucho más atrás, pero desde mucho más atrás es ¿cuánto? Porque pareciera que siempre hubiera existido. No, para nada, claro. Pero el amor romántico definitivamente es una construcción moderna. Tal cual. Cada vez más consumista, cada vez más capitalista. Pero me hace pensar que, bueno, primero el amor era un contrato. En la antigua Roma era un contrato, todos sabemos, venía de formar familias para poder cuidar las herencias, para poder cuidar los apellidos, para poder cuidar el linaje y poder sostenerse económicamente en el tiempo. Entonces aquí empezó el amor, pero ese amor no era romántico. Ese amor, de hecho, el amor romántico era fuera de ese contrato, que eran las relaciones extramatrimoniales que claramente eran válidas oficialmente para los hombres, no por las mujeres, no porque no las tuvieran, sino porque oficialmente no era como lo permitido. Y la razón por la que las mujeres no tenían tanto permisos de infidelidad era precisamente porque como el matrimonio viene por un contrato y la que procrea es la mujer, pues esto puede traer mucha confusión en cuanto de quién son los hijos, Claro, de quién es el apellido. Y todavía el linaje patriarcal es por eso. Exacto. Entonces, solo quise hacer esa acotación porque aunque siempre ha habido relaciones extramatrimoniales y en la antigüedad las extramatrimoniales eran donde realmente habitaba lo que llamaban el verdadero amor, el alma gemela, digamos que la mujer siempre ha estado en un lugar en desventaja frente al hombre por diferentes razones que van cambiando en el discurso, pero permanecen como en las dinámicas. Entonces, este era el amor, pero entonces, ¿vos qué sabes? ¿En qué momento surge ese amor romántico del que hablamos hoy? Porque ahí no fue. No, yo, bueno, hasta donde mi memoria me lleva, esto es una construcción que viene después del Renacimiento y está muy vinculado obviamente con el nacimiento también como de la industrialización, Okay. con la llegada de la industrialización, porque además digamos que antes las familias incluso ni siquiera se permitían. Los niños no podían permitirse ser niños, o sea, tenemos en la historia monarcas de 9 años que tenían un tutor que les acompañaba, pero ellos tomaban el féretro. Total. ¿Sabes? Entonces, entre los siglos XVI y XVIII, la iglesia empieza a regular el matrimonio de una forma mucho más estricta. Ok, entonces ahí es donde el matrimonio se vuelve institución. Claro. De hecho, se convierte en un sacramento. En un sacramento. Esto nos lleva a unos términos bastante sensibles que Exacto. son pecado Exacto. y santidad. Exactamente. Y el matrimonio es Santidad. es santidad. O sea, todo lo que esté por fuera del matrimonio es pecado, ¿no? Y a partir Estamos hablando de Occidente. Estamos hablando de Occidente, digamos. A partir de ese momento la iglesia empieza entonces a controlar algo que antes no estaba tan regulado. ¿Quién puede casarse? ¿Con quién? ¿Bajo qué condiciones? Obviamente no hablemos ni siquiera de divorcio porque sabemos que las mujeres éramos simplemente una mercancía, éramos una moneda de cambio realmente. Y en este punto la monogamia se vuelve obligatoria. Okay. Pero es también una forma de control. El divorcio se vuelve prácticamente imposible. La sexualidad empieza a moralizarse, el sexo deja de ser simplemente parte de la vida social y empieza a convertirse en un asunto de pecado. Claro, entonces ya esta unión no solamente es una unión financiera, sino que ya estamos hablando de una unión emocional Moral. y de una unión moral. Moral. ¿Y qué rol juega la mujer entonces en todo eso, además del amor romántico? Quiero decir la mujer pues porque las dos tenemos claramente una perspectiva feminista, entonces aquí seguramente todo empieza no a empeorar, sino a cambiar, tal vez. ¿Sabes? Porque antes nos unía el apellido, pero ahora nos une ser almas gemelas. No, y sobre todo porque antes de este momento, digamos, cuando uno piensa en la época del medioevo, a uno le hacen creer que era como la época más oscura.
Ok. Pero si tú te fijas desde la perspectiva feminista, desde la teoría feminista, pues resulta que ya se ha revaluado esa historia porque en el medioevo había más equidad. La mujer y el hombre trabajaban la tierra igual. No era como que había roles de género y el trabajo no estaba dividido de manera sexuada. La mujer seguía siendo un activo financiero. Sí, Importante. Sí, de acuerdo. Eso siempre. Pero la mujer tenía un rol también importante frente a la gestión de la casa, del territorio, de la tierra. Y de lo que dices, me llama la atención también que el Estado viene a convertir, me parece a mí que aquí hay como una ilusión, el Estado viene a convertir el matrimonio como en algo emocional, pero el Estado lo que busca es lo mismo que pasaba en la antigua Roma. El Estado está buscando ordenar la familia, porque resulta que como había tanta libertad, se estaba volviendo un rollo el tema de ordenar la sociedad, De poder controlar, exactamente. Entonces el Estado viene y dice, esperen, necesitamos que esto tenga nombre, que esto tenga etiquetas, que esto tenga control y que haya un núcleo. Necesitamos que haya papá, mamá, hijos, y ya no pueden haber estas aristas ambiguas de La amante, las concubinas que venían a suplir el placer que las esposas no podían dar, o incluso a suplir los hijos que las esposas no podían dar, porque esto era legal, esto era, digamos, legal en el sistema. Entonces la iglesia no es que llegue realmente con una propuesta, digamos, emocional, del amor romántico, de tu alma gemela. Esto es una ilusión, porque seguimos pensando en cómo ordenar el Estado y, por supuesto, la economía. Económica, política y socialmente a la gente, claro. Y la pregunta entonces es, una vez que el amor, el matrimonio y la sexualidad deben estar contenidos dentro de esta misma institución, ¿en qué momento empezamos entonces a creer que el amor debía hacernos felices? Bueno, y aquí... Claro, buenísimo eso. El amor antes no tenía el fin de hacernos, el matrimonio no tenía el fin de hacernos felices. No, era una transacción, era un acuerdo político y económico y social. Y luego nos meten el cuento entonces de que, nace ese sentimiento. Y de hecho es curioso porque cuando nace esta misma idea del amor romántico, nace también al mismo tiempo esta nueva relación con la maternidad y con la paternidad y con la infancia. Y entonces empezamos a hablar de este amor de los padres y de las madres hacia sus hijos y de cómo entonces hay unas cosas que sí se deben perseguir y otras que no, cuando antes la verdad era procrearnos, pues porque tenemos que prolongar la especie, ¿sí? Pero no había como tanto este tema. Pero curiosamente muchas veces es que este amor cortés que existía antes era extramatrimonial y en este punto ya cambia, deja de ser extramatrimonial y con el cambio, entonces el matrimonio seguía siendo un acuerdo económico. Pero con este cambio fuerte que llega después, con la industrialización y con el romanticismo, coinciden dos grandes transformaciones: la revolución industrial, el siglo de las luces, que impone una forma de pensamiento en el mundo, la cultura, más bien en el mundo y el movimiento cultural del romanticismo, y ahí, esto es clave, se jerarquiza no solamente la subordinación de la esposa al hombre, sino que también se jerarquiza bajo ese pretexto la subordinación del hombre ante Dios. Y en ese contexto se instala esta nueva idea de que el amor debe estar basado, de que el matrimonio debe estar basado en el amor, que la pareja debe ser un espacio de intimidad, que hay que elegir con quién casarse. Que sobre la mujer recae una responsabilidad, empieza a ser una responsabilidad no solo adicional, sino emocional. ¿Sabes? Entonces la mujer que antes opinaba, la mujer que antes era un activo, por decirlo así, a nivel desde estructural, desde la economía, desde la política, que tenía, digamos, una voz, la mujer empieza a ser este estereotipo de la mujer dulce, de la mujer mamá, de la mujer entregada, sumisa, paciente, sumisa, que espera a su esposo llegar de trabajar y nunca está mal vestida, ni de mal humor. Y si te das cuenta, volvemos a la misma historia que estábamos al principio. La espera por el hombre, la espera por ese momento de felicidad que nos va a entregar él cuando llegue con la plata, cuando llegue con...
Y ese es el momento de Vivieron Felices para Siempre, si te pones a ver, porque es el momento diario de la espera. Yo estoy todo el día en la casa a la espera de mi príncipe. Esto me hace pensar que el discurso se ha transformado, pero nunca ha cambiado. No, total. El amor romántico sigue siendo el mismo. Ahora, sí, claro, ahora nos venden, ya de pronto no nos enamoramos del príncipe, nos enamoramos de cosas, pero sigue siendo la misma historia. Pero mira que hay algo bien interesante desde el punto de vista histórico, y es cómo a partir de justamente del siglo de las luces, que es el siglo XVIII, todo empieza a dividirse en dualidades. Entonces, por un lado tenemos al hombre que tiene estas características, es fuerte, es proveedor, es trabajador, está siempre en el espacio público, está en la calle, allá afuera, ganándose la vida, ganándose la papita. Y tenemos por otro lado a la mujer, que es lo opuesto de fuerte, o sea, suavecita, dócil, débil, es dulce, necesita que alguien la defienda. ¿Y qué lugar ocupa? El lugar privado, el de la casa. Sí. Pero no solamente se oponen hombre y mujer con estas características, se opone la razón y la emoción. Se opone la cultura y la naturaleza, se opone lo público a lo privado y se opone la mente con el cuerpo. Y en esta dualidad es donde se enracina este sistema de dominación asimétrico en el que los hombres tienen que dominar no solamente a la mujer, sino a todo aquello que se oponga a lo que cumple con las características masculinas. Y por eso también incluso la naturaleza, o sea, vamos a conquistar, vamos a talar, vamos a explotar, y para que tú puedas demostrar tu fortaleza, entonces vas a tener que demostrarla frente a un débil, ¿no? Entonces, si tú lo construyes desde esa manera y lo miras de esa manera, tú no le tienes que mostrar que eres fuerte al mundo si estás seguro de que eres fuerte. Entonces, retomando el tema de las mujeres, resulta que a ellas, las mujeres, cuando ellos se van a la guerra, a las guerras, entonces las mujeres empiezan a ocupar nuevos espacios que antes eran solamente dominados por los hombres. Industrias como armamento, maquinaria industrial, aviones, armas, y es ahí en donde tú dices que hay todos unos avances en donde mujeres se meten en la ciencia, aprenden, pero ya estamos hablando como un poco... ¿Como saliendo de la industrialización? Sí, yo diría más bien que eso es como modernismo total, que es como principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y claro, ¿qué sucede cuando regresan los hombres de la guerra? Pues por un lado, nosotras estamos allí, y lo más curioso es que cuando los hombres llegan y nos quieren una vez más como de manera obligada, mandarnos, o más bien decirnos, no, es que este no es tu lugar, este es un lugar de hombres, es como, pero si lo acabo de hacer durante los últimos 2 años, te inventan esta idea de, no, pero es que en realidad fíjate que para poder que haya una familia, necesitamos que haya alguien que produce y que sostiene esa familia. Entonces es ahí en donde nos venden esta nueva idea, que es el famoso mito de la familia nuclear, que fundamenta y sostiene muy bien el esquema en el que el capitalismo decide remunerar y valorizar cierto tipo de actividades y a cierto tipo de cuerpos, o invisibilizar y desvalorizar cierto tipo de actividades como las del cuidado, no remunerarlas, entonces no reconocerlas, entonces desvalorizarlas, que además recaen siempre sobre qué tipo de cuerpos. Los femeninos, pero además decide cargarlas, es decir, les quita la remuneración, pero las remunera con una carga emocional que nos hace invaluables para el sistema. Es que tú das vida, es que nadie cuida como tú, total. Es que tú... Y pasamos al trabajo no remunerado, pero súper cargado emocionalmente. Súper fuerte, porque es como, te necesitamos, pero nos dieron un trabajo que es innegociable, no podemos ascender, no podemos movernos, no somos remuneradas, pero ellos nos asignaron ese trabajo y nos dijeron que éramos súper talentosas. Por supuesto, porque es que además le conviene, o sea, para que el sistema capitalista funcione, necesita que haya, como lo llama Adam Smith, una mano invisible que sostiene el mercado. ¿Cuál es esa mano invisible? Pues somos todas las mujeres cuidando los hogares,
cuidando la comida, la ropa, cuidando a los hombres que luego salen al mundo a trabajar. A la guerra, siguen saliendo a la guerra, También. nosotras seguimos esperando. También. Pero ahora para retomar nuestro punto inicial y empezar a cerrar, porque esto tiene mucho kilometraje y creo que no pararíamos nunca. ¿Qué es el amor hoy? El amor que vivimos realmente en esta generación, por lo menos en nuestra generación, para darles un poco de contexto, nosotras, pues yo no sé cuántos años tiene Lini exactamente, yo tengo 40 años. Yo 40. Ok, entonces quiero dar ese dato, es porque generacionalmente las brechas ahora son muy amplias. Ya el mundo cambia de 1 a 2 años, entonces como que me parece importante dar ese contexto. Pero para nosotras, hoy, ¿qué es el amor romántico? ¿Cómo lo vivimos hoy? En mi opinión, el amor romántico, pues claramente hace parte de un sistema absolutamente capitalista, que vive del amor romántico, que vive de las fechas especiales, que vive del comercio, entonces ya lo capitalizamos a través de fechas, como amor y amistad, ahora incluso San Valentín se celebra en Latinoamérica. Bueno, se capitalizó de muchas maneras. Creo que mantenemos el mismo discurso. No sé qué pensás vos. Pues yo pienso que esto es bien interesante porque a nuestra generación, a todos los que nacimos de pronto en los 80s, por ahí, y que fuimos tan influenciados por las narrativas que nos contaba Disney, nos prometieron siempre esta famosa idea de que íbamos a vivir felices para siempre. Al final, cuando consiguiéramos que encontráramos a este príncipe y este príncipe nos encontrara a nosotras, porque no solamente moldeó nuestro imaginario como mujeres de esta generación, sino que moldeó también el imaginario de ellos, en el que ellos tienen que ser esos príncipes que llegan a rescatarnos, ¿no? Y a salvarnos del dragón o de la torre o de la malvada o de lo que sea. Hay un psicólogo, profesor de Harvard, experto en psicología positiva, que se llama Tal Ben-Shahar, y él habla de la falacia de la llegada. Este pensar en el vivieron felices para siempre de los años 90, de los 80, de los 90, que nos hicieron soñar con encontrar este príncipe, ¿no? Y entonces él dice que esto, que además se moldea dentro de un contexto completamente heteronormativo, en donde cada uno sabe claramente qué es ser hombre, qué es ser príncipe, que rescata, que penetra, que ocupa, que habla, y lo que es ser mujer, que es princesa, que es paciente, que está a la espera, que se calla, que está lista para ser rescatada, dormida, paciente y dispuesta a pagar el precio que sea para conseguir el amor de su hombre soñado. Además, esta falacia de la llegada pues nos convence de que la felicidad era esta meta, ¿no? Que es como con lo que empezamos al principio, un objetivo, un punto de llegada, no un momento puntual que se vive desde una emoción, como la rabia, como la frustración, sino que es como, no, ya llegaste, esto no se transforma, ya te quedaste en ese territorio de La La Land y esto hizo daño, pero esto hizo muchísimo porque daño. me hace pensar mucho en la salud mental. Claro. Imagínate que nunca llegues a ese momento permanente, porque la felicidad no es permanente, la felicidad son momentos. La vida sucede. Pero entonces cuando yo digo, mi vida, yo no soy permanentemente feliz, pues se te derrumba toda esa narrativa en la que te montaste desde chiquita. Obvio. Pero total, es muy fuerte esto, y yo desde el principio dije que yo no era romántica, y esto me hace pensar en algo mucho más crudo, y yo me pregunto si hoy el amor romántico, incluso para que nos identifiquemos, yo con mi relación actual, vos con tu relación actual, y los que nos estén escuchando, ¿puede el amor sostenerse sin necesidad económica? Es decir, si no hay plata, ¿estamos firmes? ¿O sigue siendo lo que era en la antigüedad? Qué buena pregunta para cerrar. Yo pensaría que no, pero bueno, no sé, dejémoslo para el próximo episodio, dejémoslo para el próximo episodio. Y bueno, esto fue nuestro primer episodio de Las Bien Portadas. Esperamos que se unan a nosotras. Salud por esto. Salud.